El péndulo, temporada 1. Esta será una serie de capítulos donde se tratará de exponer el péndulo ideológico que ha atravesado América Latina, enfocándonos en mayor parte al movimiento ideológico de izquierda. El primer capítulo estará enfocado en Latinoamérica y su intento de oscilación en el espectro de la izquierda, analizando los movimientos desde la década de los 60 hasta la actualidad. Yendo de lo general hacia lo particular, en el capítulo 2 pasaremos al tema de la democracia en México y sus déficits. Siguiendo con el capítulo 3, entenderemos la noción del Estado-Nación, así como la base y superestructura correlacionadas, para un mejor entendimiento de la hiperestructura que formula el péndulo. De esta manera, podremos desglosar de una mejor manera el análisis para estudiar el movimiento del péndulo en el capítulo 4. E identificar si ha oscilado correctamente. Continuaremos con el capítulo 5, donde analizaremos las propuestas e intentos para mover dicho péndulo en la dirección opuesta, para terminar con el capítulo 6, donde se explicará el horizonte visualizado que se logra identificar tras el análisis realizado. 1. Latinoamérica y su oscilación hacia la izquierda. Movimientos y retos más recientes de la izquierda en LATAM. Para la región de América Latina, el año 2023 presenta varios desafíos y oportunidades. La renovada hegemonía de la izquierda, encabezada por líderes como Lula en Brasil, Andrés Manuel en México, Boric en Chile y Petro en Colombia, representa una esperanza para la transformación social y la lucha contra la desigualdad, que es una de las mayores problemáticas de la región. Sin embargo, también hay países como Perú, que atraviesa una grave crisis institucional, y Venezuela, que está en una situación política complicada, lo que puede afectar el equilibrio de la región. De igual manera, el horizonte económico es poco favorable, debido a los efectos de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, que han afectado la economía global y ha agravado la situación de América Latina. El aumento de la inflación y el estancamiento de las economías también dificultan que los nuevos líderes de América Latina logren un cambio real en los problemas profundos. Los niveles de pobreza se encuentran en el nivel más alto de los últimos 20 años, en una región en la que un efímero auge de las materias primas permitió a millones de personas ascender a la clase media tras el cambio del siglo. Varios países se enfrentan ahora a un desempleo de 2 dígitos, y más del 50% de los trabajadores de la región están empleados en el sector informal. Los escándalos de corrupción, el deterioro de la infraestructura y la ausencia crónica de fondos en los sistemas de salud y educación han erosionado la confianza en el gobierno y las instituciones públicas. La estigmatización y el desprestigio de los candidatos de izquierda durante las campañas electorales y en el transcurso de su gestión son prácticas conocidas en la región, como se ha visto en Chile, México, Perú y Colombia. La estrategia de relacionar a políticos de izquierda con el régimen de Maduro o el terrorismo no ha impedido que los candidatos de izquierda hayan ganado en las urnas. El cambio hacia la izquierda en América Latina también podría impulsar a China y socavar a Estados Unidos mientras compiten por la influencia regional. Los nuevos líderes latinoamericanos están desesperados por lograr el desarrollo económico y con más apertura hacia la estrategia global de Pekín, de ofrecer préstamos e inversiones en infraestructuras. El cambio también podría dificultar que Estados Unidos siga aislando a los regímenes autoritarios de izquierda en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Por último, la nueva ola de gobiernos de izquierda en América Latina está marcada por matices y diferencias entre los países y los candidatos de izquierda. Es importante distinguir entre los sistemas políticos democráticos y no democráticos de los países de izquierda en la región, y reconocer que la estigmatización y el desprestigio de los candidatos de izquierda durante las campañas electorales son prácticas conocidas en la región. El desafío para los nuevos gobiernos de izquierda será definir su posición y llevar adelante políticas que aborden los desafíos económicos y sociales de la región de manera efectiva. Primeras fases de la izquierda en Latinoamérica. El Centro de Estudios Miguel Enrique Seme realizó una investigación donde extraigo el siguiente análisis. Antes del año 2000, me gustaría llamar a los movimientos de izquierda como fases o transiciones de la izquierda política. En la primera fase de los años 60,
El contexto era de auge e influencia del socialismo a nivel mundial y en América Latina. Gobiernos democráticos dieron paso a dictaduras militares. El objetivo estratégico era el socialismo y se consideraba necesaria la dictadura del proletariado para construirlo. En cuanto a la estrategia, se contraponía la lucha armada y parlamentaria, así como la composición social que se centraba en el campesinado y en ocasiones en los sectores urbanos. La forma organizativa predominante era centralista y unipersonal. En la segunda fase, en la década de los 80, se inició el declive del socialismo a nivel mundial, en tanto que en América Latina las dictaduras estaban dejando su lugar a gobiernos democráticos, bajo el influjo de la presión del neoliberalismo y de la misma lucha popular. En general, se puede decir que el contexto fue de un amplio retroceso de la izquierda, gradualmente la derrota de las dictaduras, y el neoliberalismo se fue convirtiendo en el objetivo, acercándose los planteamientos de la izquierda en muchos aspectos a los de la centroizquierda. En la tercera fase, en la década de los 90, hay un dominio casi absoluto del capitalismo neoliberal. El mundo tiende a la unipolaridad, con la hegemonía absoluta de Estados Unidos en lo militar, político e ideológico, pero con el descenso de su poder económico ante Europa y Japón. Para las principales fuerzas revolucionarias, el objetivo a corto y mediano plazo es la derrota del neoliberalismo, pero acompañado de la construcción del poder del pueblo desde la lucha misma. Algunos llamándola soberanía popular, mandar obedeciendo, otros poder popular, u otros democracia simplemente. A largo plazo, el objetivo de la mayoría de las fuerzas es el socialismo, pero radicalmente diferente del modelo soviético burocrático, uno democrático, humanista y libertario, considerando como necesaria una larga fase de transición hacia él. Existe una tendencia a combinar todas las formas de lucha, por eso se complementan las dos estrategias, que durante mucho tiempo estuvieron separadas, la lucha armada y la lucha parlamentaria, además de que se combina con un movimiento social amplio, pues la mayor parte de las fuerzas revolucionarias, independientemente de cualquiera de esas estrategias que utilice, mantiene algún tipo de relación con las otras. En resumen, en estas primeras fases se identifica una deformación de la izquierda a través del tiempo, por un régimen hegemónico como el capitalismo. Al parecer, las primeras formaciones de las estructuras de la izquierda se fueron diluyendo. Empezaron con bastante fuerza, pero no lograron concretar su movimiento. Se identifica que el movimiento hacia la izquierda puede prolongarse o necesitar más que algunas décadas. Izquierda contemporánea y su desglose. El artículo de Ángel Arellano 2022 desglosa los movimientos de izquierda más recientes de la siguiente manera. Progresismo. El fenómeno del progresismo en Latinoamérica puede definir como una respuesta a la transición capitalista y neoliberal, así como el declive del poder de Estados Unidos y los organismos multilaterales en la región. El progresismo se caracteriza por una visión antiimperialista y la promoción de políticas redistributivas del gasto público para disminuir la desigualdad y las discriminaciones de las minorías. En este sentido, el progresismo rescata la promoción de la justicia y el progreso social, la equidad, la participación y la democracia. Da al Estado un rol esencial como actor garante de estas políticas. Sin embargo, la diversidad y heterogeneidad de la región han dado lugar a distintas trayectorias históricas, ideologías e instituciones, que se pueden resumir en izquierdas autoritarias, izquierdas democráticas o izquierdas contestarias, e izquierdas moderadas, según la clasificación de Braga y Fukushima. En este contexto, es importante destacar que el progresismo latinoamericano se posiciona en una tradición populista, que se caracteriza por el antagonismo débiles versus poderosos, nosotros contra ellos, presente en el liderazgo político de todo el espectro con escasas excepciones. Este discurso populista ha sido utilizado tanto por las izquierdas como por las derechas en la región, lo que evidencia la complejidad y diversidad de la política latinoamericana.
primera ola. La ola progresista, un ciclo político en América Latina que se caracterizó por la llegada al poder de gobiernos identificados con el progresismo entre 2005 y 2015. Este ciclo se originó en el ascenso del chavismo en Venezuela en 1999 y la llegada al poder de otros gobiernos de izquierda en países como Brasil, Argentina, Panamá, Bolivia, Uruguay, Chile, Honduras, Ecuador y Nicaragua. Los líderes más destacados de este ciclo fueron Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales y Rafael Correa. Estos gobiernos se caracterizaron por una actitud integracionista basada en el latinoamericanismo y por la validación del régimen de Cuba como actor esencial de la izquierda regional. Durante el punto álgido de esta ola entre 2008 y 2013, los gobiernos actuaron como un bloque y se consolidó la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América y la Unión de América del Sur. Sin embargo, el ciclo llegó a su fin en 2015 con la derrota del chavismo en las elecciones parlamentarias de Venezuela y la caída de otros gobiernos progresistas en la región. La segunda ola. La segunda ola progresista en América Latina se inició en 2018 con la elección de Andrés Manuel López Obrador en México, seguida por la victoria de líderes progresistas en Argentina, Panamá, República Dominicana, Bolivia, Perú, Chile y Honduras en los años siguientes. A diferencia de la primera ola, en esta ocasión la izquierda se encuentra en países sin antecedentes de gobierno de este signo. En contraste, en Cuba, Venezuela y Nicaragua se mantienen los gobiernos regímenes de la ola anterior, que ahora enfrentan condiciones aún más desfavorables para la democracia. También se destaca que los partidos de izquierda de la actualidad, generalmente bien posicionados en la tabla electoral de sus países, cuentan con un historial de gestión del que pueden hacer uso. Diferencias y semejanzas. Algunos países que no formaron parte de la primera ola progresista ahora se están uniendo a la segunda, lo que indica que ha habido cambios significativos en la dinámica política de la región. Las coaliciones de partidos y movimientos son más diversas en este nuevo ciclo, y México, la segunda economía de América Latina, está siendo gobernada por Morena, el partido mayoritario de la coalición Juntos Hacemos Historia. Colombia, la cuarta economía, históricamente gobernada por sectores tradicionales, conservadores y liberales, tiene el llamado Pacto Histórico, una gran coalición de izquierda y centroizquierda. Se busca identificar y explicar aspectos que permiten evidenciar los puntos en común y los contrastes entre las dos olas progresistas de este siglo. Trayectoria y contexto. El texto en cuestión se enfoca en el ascenso del progresismo en América Latina durante la primera ola de gobiernos progresistas en la región. La primera ola se caracteriza por una confluencia de actores de izquierda tradicional, desde partidos y coaliciones de base popular, con la participación de los históricos partidos comunista y socialista, hasta el protagonismo de nuevos partidos políticos nacionales, locales y movimientos sociales consolidados. El discurso de condena generalizado al modelo neoliberal rechazó a la influencia estadounidense en la región y urgencia en la implementación de políticas sociales y reformas estructurales del Estado. Unió a estos actores en un marco de aspiraciones programáticas comunes. El texto sostiene que esta izquierda tuvo un relato centrado en oponerse al modelo neoliberal, criticar el rol histórico de Estados Unidos en la región y el planteamiento de una alternativa que prioriza, a grosso modo, lo social por encima del mercado. Además señala que esta narrativa encontró validación en la sociedad debido al apoyo político nacional y la abundancia de recursos en tiempos de auge de exportaciones. El autor destaca que el ascenso del progresismo
en los gobiernos nacionales trajo consigo un posicionamiento de esta narrativa, impulsada por las mayorías parlamentarias tenidas por voto popular, y el despegue económico con el boom de los commodities entre 2000 y 2014. La lucha contra el modelo neoliberal y el reparto de los recursos devenido en el auge de programas sociales y de inversión estatal permitió la mejora de los indicadores socioeconómicos en la región, como se evidencia en la disminución histórica de la pobreza y pobreza extrema en la región. El texto también señala que no todos los líderes de la primera ola eran dirigentes con carreras en partidos y movimientos progresistas, sino que también incluyó outsiders que compartían componentes de este discurso reformista y antagónico al modelo neoliberal y a la clase política tradicional. En resumen, el texto destaca el ascenso del progresismo en América Latina durante la primera ola de gobiernos progresistas en la región. Su relato es centrado en la oposición al modelo neoliberal y la priorización de lo social por encima del mercado, y su éxito en la mejora de los indicadores socioeconómicos en la región. Además, el texto señala que la primera ola incluyó tanto líderes de larga trayectoria en partidos y movimientos progresistas como outsiders que compartían el mismo discurso reformista. Entre refundar y volver. El texto en cuestión analiza la actual situación de los gobiernos progresistas de izquierda en América Latina, comparando los métodos y objetivos de la primera ola con los de la actualidad. En este sentido, se destaca que mientras en la primera ola había una aspiración de cambio profundo en el Estado y la sociedad, con la opción de refundar las instituciones y la Constitución en algunos casos. En la actualidad, la ambición refundacional es limitada por el pragmatismo y los gobiernos que la promueven terminan condicionados por las reglas del juego democrático y de su propia necesidad política. Se mencionan diferentes ejemplos de gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Por ejemplo, se mencionó que en Venezuela y Nicaragua, después de cambiar su constitución, los regímenes pasaron de ser democráticos a convertirse en autoritarismos competitivos y posteriormente hegemónicos. En Bolivia y Ecuador, con alta polarización y conflictividad, pero menos violencia política, pasaron de democracias débiles a regímenes semidemocráticos. En cuanto a la ola actual de gobiernos progresistas, se destaca que algunos líderes como AMLO en México han avanzado en la concentración del poder del Ejecutivo en general y del presidente en particular, pero su administración no ha representado un quiebre en el sistema ni una refundación del Estado. Castillo, en Perú, ha propuesto una asamblea constituyente del Bicentenario para crear una nueva constitución y reconquistar. Sin embargo, fue defenestrado de su cargo. Xiomara Castro en Honduras llegó al poder asegurando que su proyecto hará una misión de patria y de resistencia nacional, enmarcada en la propuesta de refundación del Estado socialista y democrático, para arrancar de raíz la corrupción de 12 años de dictadura. Aunque algunos gobiernos de la actualidad han optado por volver a políticas que funcionaron en el pasado y han sido exitosas, la ambición refundacional ha disminuido por el pragmatismo y la necesidad política. Boric, entre la reforma y la refundación. En Chile se está llevando a cabo un proceso constituyente tras ser convocado por el 78% de los votantes. Aunque la coalición de izquierda Apruebo Dignidad es parte importante de la convención constituyente, el nuevo gobierno liderado por Boric no basa su proyecto en la nueva constitución, sino que lo ve como un apoyo a sus reformas en áreas como la salud, pensiones y educación. El gobierno busca implementar cambios pragmáticos dentro del marco constitucional actual, mientras esperan los resultados del proceso constituyente.
El artículo reflexiona sobre la posibilidad de que el gobierno de Boric sea el primero en materializar un proyecto de refundación real si se aprueba la nueva constitución, a pesar de que esto no haya sido la base principal de su propuesta de gobierno. El mayor desafío para el gobierno será encontrar un margen de gobernabilidad que permita implementar su proyecto de gobierno. Se espera que la reforma estatal contemple pluralidad, contención de la polarización y diálogo para evitar la deformación en autoritarismos hegemónicos, que ha ocurrido en otros proyectos políticos refundacionales en América Latina en los últimos 20 años. Reelección indefinida y perpetuación en el poder. Un rasgo característico de la primera ola fue la aspiración presidencial de reelección en el poder de forma indefinida. Esto estuvo presente en gobiernos de tendencia refundacional, autoritarios y con mayor violencia política, como Venezuela, que la aprobó en 2009, o Nicaragua en 2014, y también en otros con menor violencia política como Ecuador, que la introdujo en 2015, y Bolivia en 2019. Esta vocación de perpetuidad en el poder chocó con la voluntad popular en algunos casos. En Venezuela, un referéndum rechazó la reelección indefinida en 2007, y en Bolivia ocurrió lo mismo en 2006. Sin embargo, estos 4 gobiernos tienen en común haber aprovechado sus mayorías parlamentarias para tomar por asalto la marea progresista. Por otro lado, en la tendencia de las izquierdas más moderadas, los gobiernos se apegaron a las correspondientes limitaciones constitucionales, que prohíben la reelección o posibilitan la reelección del cargo presidencial inmediata, pero la prohíben de forma indefinida, Argentina y Brasil, o permiten la reelección presidencial, pero no de forma consecutiva, Chile y Uruguay. Hay señales que permiten ver que la ambición reeleccionista parece haber sido interpretada por los líderes de la nueva camada de presidentes progresistas como una aspiración poco promisoria, y la balanza se inclina más por la segunda tendencia, respetando los marcos de la alternabilidad. Tampoco las mayorías parlamentarias son las mismas. Las bases de apoyo ahora son más heterogéneas, y hay escasez de figuras fuertes y carismáticas sobre las cuales alinearse como ocurrió en el pasado. Algunos vuelven a la palestra, como Lula da Silva en Brasil. Otros, como Alberto Fernández, manifiestan su intención de aspiración a la reelección si las condiciones están dadas. En México, AMLO anunció su retiro de la política al culminar su mandato en 2024. De momento no se evidencia aspiraciones de perpetuidad en el poder, o casos que atenten con la alternabilidad suscrita en la Constitución Nacional. Esto último, junto a las derogaciones de la reelección indefinida en Ecuador y Bolivia, reafirman la alternabilidad como la norma en la región y no la excepción. Relacionamiento con Estados Unidos. Existe una visión de la evolución de la relación de América Latina con Estados Unidos en 2 olas políticas distintas. La primera ola se caracterizó por una retórica confrontativa hacia Estados Unidos, en la que proliferaron iniciativas para condenar la actuación de ese país en la zona. La segunda ola, en cambio, se muestra más precavida y diplomática, extendiendo lazos de entendimiento con Estados Unidos. La diferencia entre ambas olas se debe a la nueva reconfiguración geopolítica, en la que China y Rusia se han posicionado como contrapesos de Estados Unidos en la región. En la primera ola, los gobiernos progresistas se convirtieron en socios estratégicos de la expansión de China y Rusia en América Latina, mientras se oponían a los intereses norteamericanos en la zona. Esta oposición se manifestó en la condena a los tratados de libre comercio, la ayuda humanitaria y la actividad de organismos multilaterales donde Estados Unidos tiene una influencia decisiva, como el FMI o el Banco Mundial.
A pesar de que algunos gobiernos mantuvieron una convivencia cordial con Estados Unidos, la constante fue la oposición a ese país en los espacios posibles. Sin embargo, en la segunda ola, los gobiernos progresistas parecen haber perdido interés en una retórica hostil o una confrontación geopolítica contra Estados Unidos. Por el contrario, han extendido lazos de entendimiento y buscan establecer relaciones pragmáticas con la potencia norteamericana. Esto se debe en parte a la nueva reconfiguración geopolítica, en la que China y Rusia han perdido su posición de contrapeso único de Estados Unidos en la región. Como ejemplo de esta nueva actitud, se mencionan las relaciones que México, Chile, Honduras y Brasil han establecido con Estados Unidos. En el caso de México, se destaca la relación entre Andrés Manuel y Donald Trump, que resultó en la firma del Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Agua y acciones para controlar el flujo migratorio entre ambos países. En el caso de Chile, se destaca la buena sintonía entre Gabriel Boric y el presidente Joe Biden. En Honduras, Xiomara Castro ha expresado su deseo de tener una relación pragmática con Estados Unidos, y en Brasil, Lula da Silva ha declarado su deseo de tener una amistad con ese país. Venezuela, Cuba y Nicaragua. En la primera ola progresista, estos gobiernos recibieron un gran apoyo económico y político de otros países, lo que los convirtió en una especie de líderes regionales. Sin embargo, con el tiempo y la consolidación de regímenes autoritarios en estos países, la actitud de solidaridad automática y defensa entusiasta comenzó a desvanecerse, especialmente a partir de 2015 cuando gobiernos de centroderecha y derecha ganaron terreno en la región. Aunque aún hay sectores que mantienen la camaradería con estos regímenes, cada vez es más común encontrar una posición mediada por el escepticismo con el modelo del socialismo del siglo XXI y un vínculo más atenuado alrededor de la prédica del principio de no intervención. A pesar de esto, no se ha registrado una condena general a la amenaza que estos gobiernos representan para la democracia y los derechos humanos. Asociación internacional. En la primera ola existió la creación de espacios de coordinación regional en América Latina que surgieron como alternativa a la Organización de Estados Americanos, OEA, vista por la izquierda latinoamericana como una extensión del aparato institucional estadounidense. Dos de estos espacios fueron la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que se crearon como espacios de cooperación, pero que han perdido relevancia regional con el tiempo. En la nueva ola progresista, no se ha identificado interés en revitalizar estos espacios o crear otros nuevos, y en su lugar, se han conformado organizaciones como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Estas organizaciones internacionales son amistosas con las prácticas hegemónicas en Cuba, Nicaragua y Venezuela, e impulsan un discurso polarizador. Respecto a la OEA, durante la Secretaría General del socialista chileno José Isulza, la izquierda actuó con eficacia como un bloque de voto mayoritario, pero con la llegada del Frente Amplista uruguayo Luis Almagro, se produjo una fractura. Las izquierdas autoritarias son críticas de la OEA, mientras que las izquierdas democráticas tienen discordancias específicas con Almagro más que con la institucionalidad del sistema interamericano. Conclusión: se identifica de nuevo una dilución de los movimientos de izquierda en Latinoamérica en la época contemporánea. Parece que el pragmatismo es algo intrínseco de los movimientos de izquierda, pero, ¿por qué será necesario ese pragmatismo? ¿Será la única manera de sobrevivir ante un sistema hegemónico como lo es el capitalismo?